Bueno, un saludo muy especial. Seguimos en Momentos de Salud, momentos para que ustedes, los televidentes, estén informados de primera mano de diferentes temas relacionados con la salud física, la salud mental, la salud metabólica, muchas cosas que queremos hablar hoy y de primera mano, con expertos, personas que saben del tema, porque no se dejen confundir y se dejen enredar, porque sabemos que hoy las redes sociales tienen inundados de comentarios, de noticias y comentarios falsos en el tema de salud. Por eso hoy, en Momentos de Salud, tenemos hoy un invitado muy especial. Hoy tenemos al doctor Bernardo Ángel. Él es un psicólogo, una persona que conoce mucho el tema de salud mental, y yo quiero que él se presente, que nos cuente quién es, dónde estudió, que tiene experiencia en el tema de atención privada o pública, y que nos diga, porque es una persona que conoce mucho y nos va a interesar bastante lo que nos va a aportar en este programa tan importante. Bueno, mi nombre es Bernardo Ángel, soy psicólogo de la Universidad Católica del Oriente, soy magíster en intervenciones psicosociales de la Universidad Católica Luis Amigó. Dentro de la experiencia laboral he estado dentro de programas como con los terciarios capuchinos en el programa Caminos de Libertad, donde trabajamos con menores infractores y menor vulnerable. He estado con la diócesis de Sonsón Río Negro, también en un programa de habitantes de calle y población vulnerable. Estuve 3 años en el Hospital La María, en sector público en la ciudad de Medellín. De allí surgió un proyecto muy bonito de investigación con pacientes con VIH y el tema de cómo influyen las emociones en el tratamiento con este tipo de pacientes. Hace 7 años trabajo en la institución, en Clínica del Oriente y Servir. Hace 1 año plenamente estoy dentro de este programa como tal, de patología dual en el programa de hospitalización. Estuve por allá 3 mesecitos en un programa de víctimas del conflicto armado con el Ministerio de Salud, y soy docente universitario en la Universidad Católica del Oriente, específicamente como asesor de prácticas. Entonces, como ustedes ven, tenemos un invitado de lujo, un invitado que ha tenido mucha experiencia en el tema psicosocial, una persona que conoce muy bien también las necesidades que hoy tiene el territorio de Antioquia, de Colombia. Pues en La María hizo un proyecto de investigación importante, también en el tema con habitantes de calle, sé que tiene un recorrido también importantísimo y muy social. Hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente se pregunta. Hoy tenemos urgencias, Bernardo, a nivel médicas, como un dolor en el pecho, como un dolor abdominal, una herida, ¿cierto? Cosas que se ven, pero hoy quiero tocar un tema con usted, Bernardo. Sé que es un tema muy amplio, tenemos 30 minutos para que expliquémosle a todas estas personas el tema de urgencias psicológicas. Sabemos que en psicología también hay urgencias y emergencias, ¿cierto? Entonces, Bernardo, cuéntenos, para empezar, qué es una urgencia psicológica, para que la gente entienda, diga, ve, un familiar mío tiene una urgencia psicológica, ¿cuándo llevarlo a servicio de urgencias? ¿Cuándo llevarlo a un psicólogo? ¿Cuándo llevarlo a un psiquiatra? Porque es un tema, yo sé que es amplio, pero necesitamos que nos dé usted generalidades para que la gente quede bien informada. Bueno, a ver, si el tema de urgencia psicológica, yo creo que, doctor, es un tema cual se habla muy poco realmente, ¿cierto? Y teniendo en cuenta pues que la psicología es una disciplina que viene tomando una gran importancia a nivel social dentro de la intervención, tanto individual como social. Entonces, digamos, hay muchos mitos a partir también de la consulta psicológica como tal, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando hablamos de la urgencia psicológica es porque ya la persona ha logrado desbordar unos límites en cuanto a unos comportamientos particulares, ¿cierto? Entonces, yo creo que hace parte de un recorrido, hace parte también de una situación específica cuando la persona debe consultar, y es cuando ya, digamos, los niveles de emoción, los niveles de control de impulsos bajan, digamos, o son ya demasiado excesivo, y interfiere, digamos, en la relación consigo mismo y en la relación con los demás. Entonces, digamos, la urgencia psicológica se presenta cuando
hay una ruptura significativa o con tendencia, digamos, a hacerse daño a sí mismo o a hacerle daño a los demás. Entonces, digamos, se convierte en urgencia cuando ya la persona por sí sola no es capaz de regular un comportamiento, ya no es capaz de regular también sus emociones, entonces necesita de una segunda persona, en este caso un psicólogo, que ayude a controlar esa emoción. Perfecto. O ese comportamiento. Es muy claro. Entonces, cuando una persona no es capaz de autocontrolarse, regularse, ahí dice, ojo, hay un signo de alarma, una bandera roja psicológica para empezar a buscar ayuda o llevar a esa paciente a un centro de atención especializado, como es un servicio de urgencias, como es una clínica del Oriente, como es Servir, porque son temas que están ahí enfocados siempre en atención inicial e integral. Pues yo quiero, Bernardo, de pronto ahondar más en un tema de urgencia psicológica. Yo sé que hay muchas enfermedades psicológicas, muchas, o sea, si hablamos de cada una, pues terminaríamos este año hablando de todas, yo creo, pero hay un tema importante que es, hablemos de la depresión, ¿cierto? ¿Cuál es esa urgencia psicológica en la depresión y en el tema de ansiedad? Son dos patologías que uno como médico las maneja farmacológicamente, pero qué bueno como desde la parte de Bernardo psicológica, dos signos claros o síntomas claros de urgencia en el tema de ansiedad y en el tema de depresión. A ver, en el tema, y a mí me da esta risa, ¿cierto? Porque es un fenómeno que se presenta particularmente después de pandemia, ¿sí? Y yo creo que esto de pronto suena cliché, pero antes y después de pandemia la situación nos cambiaron con muchos aspectos psicológicos. Anteriormente se diagnosticaba depresión y ansiedad, ¿cierto? Pero a partir de ese hecho particular hace 4 años empieza a elevarse mucho más los índices de depresión y ansiedad. Con respecto a la depresión, son 2 síntomas claves. Primero, pérdida del interés por hacer las cosas que comúnmente hago, ¿sí? Segundo, no encontrarle, digamos, sentido a esas cosas que por lo generalmente hago, ¿cierto? No querer hacerlas, perder o no sentir la fuerza o la necesidad de hacerlas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que cotidianamente hacemos? Algo tan sencillo como el autocuidado. ¿El autocuidado en qué consiste? Por ejemplo, bañarme, cepillarme los dientes, levantarme, hacer las actividades, almorzar, desayunar, ¿cierto? Son actividades de la vida cotidiana, pero cuando hay una depresión, esas rutinas de la vida cotidiana se interrumpen. Entonces, por lo general, la persona no quiere o no las hace. Según el otro tema es el sentido o el gusto por hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, la persona no quiere ir a trabajar, no se quiere ver con los amigos, no se quiere encontrar con la familia, no quiere ir a practicar deporte. Entonces, una recomendación ahí, no dejar de hacer. ¿Por qué? Porque es que cuando la persona con depresión deja de hacer, está llevando a sentir más depresión. Cambio, si yo, y suena de pronto algo agresivo, algo complejo para manejar, pero yo siempre le digo al paciente con depresión, no dejemos de hacer, porque cuando yo dejo de hacer, precisamente el cerebro o la persona va a pensar que realmente no soy capaz de hacer. Entonces voy a tener sentimientos de culpa, y cuando tengo sentimientos de culpa se incrementa la depresión y se incrementa también la ansiedad. Entonces la depresión y la ansiedad por lo generalmente son 2 condiciones que van muy ligadas la una a la otra. Es algo importante lo que dice acá Bernardo, y quiero poner un ejemplo muy particular y que me tocó a mí en consulta médica, donde una persona que disfrutaba montar bicicleta, me corrige Bernardo si me equivoco, él le encantaba, madrugaba todos los días, 5:30 de la mañana, le tocó después de pandemia, que eso no es un cliché, es una realidad, Bernardo. O sea, hoy yo digo que la segunda pandemia que estamos viviendo se llama salud mental, o sea, donde uno mire estadísticas, mire cifras de suicidio, cifras de hospitalización, cifras de costos, o es una pandemia literal. O sea, es un tema que hoy estamos viendo, y no es en Colombia, ni en el Carmen, ni en La Ceja, ni en Río Negro, es en todo el mundo. Esa persona, y ya todavía es en bicicleta, de un momento a otro dejó de montar bicicleta,
yo no quiero madrugar, no quiero estar en montar bicicleta. Eso es un signo muy claro. Y lo otro es que decía, quiero, pero qué pereza levantarme de mi cama, qué pereza. Eso es un signo de alarma y es una urgencia psicológica donde debemos buscar inmediatamente ayuda por una persona experta, en ese caso Bernardo, que es psicólogo, para que pueda atender a las personas y empezar a enrutarlas en un tema de salud mental. Bueno, como ustedes ven, son varios temas que vamos tocando, que son muy interesantes, muy así, para que ustedes entiendan, televidentes, lo que estamos hablando el día de hoy. También, Bernardo, quiero que usted nos cuente, ya vámonos a otras patologías más complejas, ¿cierto? Como es un trastorno afectivo bipolar, que usted a veces ve que una persona amanece contenta, feliz, ¿cierto? Eufórica, y de un momento a otro, al otro día amanece con llanto fácil, mal geniada. Incluso dentro de ese mismo día. Ese mismo día, ese mismo día puede tener varios cambios. Puede levantarse contento y después desayuna y ponerse triste. Entonces, en ese caso del trastorno afectivo bipolar, que es otra enfermedad de salud mental, ¿qué hay de urgencia psicológica ahí y cómo podemos empezar a mirarla y cómo buscar ayuda rápido en el tema psicológico? O sea, yo creo que uno de los trastornos más complejos e incluso también de mayor relevancia dentro del oriente antioqueño, y hay unas condiciones muy particulares dentro del oriente antioqueño con el trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Y es unas cuestiones de genética, ¿cierto? Que ya han sido evidenciadas, que ya han sido estudiadas también desde lo genético, entonces hay unas particularidades ahí. Y el trastorno afectivo, como ya lo decía el doctor, consiste en unos cambios en los estados de ánimo y en los estados anímicos de la persona bastante significativos y que afectan la relación también con sí mismo y con el otro. Pero también hay unos aspectos ahí, doctor, y yo creo que muy pocas veces se tiene la posibilidad de hablar de ello. Y es que dentro del trastorno afectivo bipolar también hay unos ciclados a largo plazo. Entonces la persona no cambia continuamente en el estado de ánimo, sino que se pueden durar 1 año, 2 años, ¿cierto? Eufóricos, y después 1 año, 2 años también en unos periodos de depresión. Entonces yo creo que no se habla y yo creo que toda familia debería de comprender eso, y es que no siempre, ¿cierto? El trastorno afectivo bipolar es como comúnmente lo dicen, y yo creo que se ha satanizado incluso, y cuando la persona comúnmente le dice al otro, es que usted sí es bipolar. Yo creo que hay una condición bastante compleja de analizar a nivel social, porque la persona que cambie continuamente de su estado de ánimo no quiere decir que sea bipolar, ¿cierto? Porque hay otras condiciones también mucho más allá de ese cambio repentino que permite, digamos, como identificar el trastorno afectivo bipolar. Como lo decía ahorita, yo creo que es uno de los trastornos más difíciles de manejar y de abordar, porque tiene muchas condiciones a nivel clínico y a nivel también de implicaciones a nivel de terapia física, ¿cierto? En lo físico, que tienen un gran impacto y son por lo general también con mucha somatización. Entonces mire que no es solamente, digamos, la acción desde psicología, sino también todo lo que se debe implementar a partir de la psiquiatría, ¿cierto? Entonces son por lo general pacientes que se deben comprometer tanto desde lo individual a nivel psicológico como a nivel psiquiátrico, ¿cierto? Y deben de tener un acompañamiento también por parte de la familia bastante importante, porque de pronto un paciente de estos en estados de, digamos, de manía, ¿cierto? Puede comprometer incluso, doctor, el patrimonio y el futuro de una familia, ¿cierto? Porque son pacientes que dicen, bueno, están en una manía, entonces de un momento a otro se creen multimillonarios y van y negocian la casa, negocian la finca, negocian lo que tienen, entonces pueden poner en riesgo incluso el patrimonio de una familia. Entonces hay pacientes que prestarles mucha atención, y como lo digo, no es solamente cambiar de estado de ánimo, no es solamente estar contento, feliz,
No, tiene muchas implicaciones también, mucho más allá, ¿cierto?, de un simple cambio de estado de ánimo, o de estar feliz o de sentir alegre. No, eso va mucho más allá. Bueno, entonces acá es importante también definir que cuando nosotros tenemos esos cambios de comportamiento, de alegría, tristeza, también es buscar la posibilidad de que ustedes también se pregunten si ese cambio de comportamiento, Bernardo, está afectando su calidad de vida, ¿cierto? Su calidad laboral, su satisfacción por vivir. Es lo que tenemos que pensar en un tema de urgencia psicológica, ahí es donde tenemos que empezar. Porque si sabemos que a veces uno se levanta muy contento porque el día anterior le fue muy bien, o porque va a ir a algún paseo, o va a ir a hacer algo que le agrada, y también hay veces que se sienten como tristes porque ya llegó falta la quincena. Entonces son cosas que uno dice que bueno, son cosas normales de la vida, pero hay que empezar, cuando alteren situaciones sociales, familiares, hay que tener mucho cuidado con eso. Signos de alerta, ¿cierto? Principalmente pacientes que, digamos, de un momento a otro empiezan a madrugar más de lo normal, ¿cierto? O empiezan a acostarse más tarde de lo normal, ¿cierto? Y una pérdida también en las rutinas. O, digamos, eso en estado de euforia, en estado maníaco. Persona en estado depresivo, entonces que duerme más de lo normal, no quiere realizar las actividades, quiere permanecer en la casa, quiere permanecer. Entonces mire que hay unos cambios significativos y muchas veces la familia, no, es que quién sabe qué le pasaría, no lo logran percibir. Pero entonces, alerta es eso, ¿cierto? Significativo, pacientes que por lo general, entonces de un momento a otro, cambia repentinamente, ¿cierto?, en la realización de sus actividades, ¿cierto? No solamente entonces las dejan de hacer, sino que las pueden empezar a hacer también. Entonces, cambio continuo de actividades, cambio continuo, digamos, como en esas rutinas que realiza, prestémosle atención a ese paciente y consultemos. Como le digo, ese diagnóstico corresponde exclusivamente a un profesional de la salud. No estigmaticemos, la invitación es a hacer, no estigmaticemos que porque una persona hoy me saludó y mañana no, por eso es bipolar, no, la bipolaridad va mucho más allá de eso. Perfecto, entonces miren que son temas que van quedando muy claros en este programa hoy tan importante de urgencias psicológicas, donde ya hemos tocado depresión, ansiedad, trastorno bipolar, hasta el tema de manías también que hemos tocado acá rápidamente. Yo quiero, Bernardo, también como alertar, que este programa lo ven también muchos docentes, tanto de escuelas, guarderías, entrenadores deportivos, que alertar a un docente en el tema psicológico. Que usted diga, ve, Didier, nosotros hemos visto que produce cambios de comportamiento esto, cuando el niño dice aquello. Es muy bueno que usted nos cuente en el ámbito escolar. Ahí tenemos un ámbito familiar, que ya lo decíamos, pero ahora vamos a mirar un tema escolar de urgencias psicológicas en el entorno académico o escolar. A ver, doctor, yo creo que toca un tema bastante importante que me había llamado mucho el interés también, ¿cierto? Y es que en el contexto escolar es en el contexto en el que más tiempo están los niños y los adolescentes. He tenido la posibilidad de compartir en algunos colegios últimamente en el oriente, porque traer algún acompañamiento en el hospital de Marinilla, entonces a través de allí he tenido, digamos, como también otras puertas. Y es que en los colegios aún existen muchas dificultades con los niños, niñas y adolescentes que tienen un trastorno por déficit de atención, ¿cierto? Y es como, digamos, a nivel escolar, este tipo de niños, niñas y adolescentes representan muchos factores de riesgo y el colegio incluso es un generador de factor de riesgo para este tipo de niños, niñas. Entonces yo creo que hacer, digamos, como la invitación a que profundicemos un poco en ese diagnóstico, a que busquemos también las alternativas y los medios para que, y no solamente el docente, las secretarías de educación logren capacitar a los docentes en un tema tan importante como es, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención,
que no es un caso aislado, son muchos los colegios que comparten ese tema también. Bernardo, venga, usted toca un tema acá muy ganador sobre el trastorno de déficit de atención, que sí, que es válido lo que usted acaba de decir, pero yo quiero que usted nos deje, porque el tiempo en cámara, Bernardo, es un tiempo muy corto, ese tema tiene mucho de largo y de ancho, pero como para ir redondeando con el tema que acaba de tocar, unos 4 signos o síntomas sobre el trastorno de déficit de atención, ¿cierto? Como para que los docentes que nos ven hoy, como para que las papás también identifiquen algún signo, síntoma sobre el trastorno de atención, porque es muy común, ¿verdad? Es muy común hoy en las aulas de clase de los niños de los colegios y las escuelas. Entonces cuéntenos más o menos, Bernardo, unos 4 o 5 signos, síntomas, para que ya la gente diga, madre, en caso de presentar alguno de ellos, pues que ellos puedan buscar ayuda psicológica. Bueno, doctor, y yo creo que no solamente con el tema por déficit de atención, sino es poner en alerta también porque a la comunidad educativa, a los papás, a las mamás que nos ven en este momento, y es cuando el niña adolescente empiece a presentar cambios en su comportamiento inusuales. Yo creo que ahí tenemos que estar alerta a todo, porque es que el cambio de comportamiento inusual no es solamente derivado de un trastorno, sino de muchas condiciones. Por ejemplo, hoy tenemos una situación bastante compleja para manejar en los ámbitos escolares, y es el tema de consumo de sustancias, ¿cierto? Que también tiene mucho de ancho como de hondo, como usted lo decía, doctor. Entonces, son muchas las problemáticas que se evidencian en los contextos escolares. Entonces, primero que todo, papás, docentes, continuamente estar analizando los cambios en los comportamientos de los niños, niñas y adolescentes. Cada cambio comportamental tendrá algo muy significativo para decirnos. Un ejemplo, Bernardo, una niña o un niño que siempre ha llegado puntual a clase y que de un momento a otro empieza a llegar tarde. Eso es un comportamiento. Y no solamente un día, sino que se vuelva reiterativo. Claro, me puede llegar enfermo un día, pero quizás reiterativo en 2, 3 semanas. Eso es importante. Otro tema, Bernardo, que para mí es importante es que la niña siempre ha sido juiciosa, hace sus tareas, y que de un momento a otro se vuelva rebelde con las tareas, no quiera llevar el cuaderno, no quiera escribir en el cuaderno. Eso es otro cambio también importante. Eso. Y otro tema que me parece el tema de rebeldía, ¿cierto? Yo sé que los adolescentes ahora tienen un tema de rebeldía por su estado, por su salud, pero que esa rebeldía no interfiera en sus, digámoslo, en sus deberes como estudiante, pero que diga, bueno, esa niña se volvió rebelde, ¿qué podemos hacer en ese caso? Que ella diga, ve, esa niña era juiciosa, ya quiere pintarse el cabello, ya quiere ponerse la falda mucho más alta, o ya quiere... Ese tema de rebeldía me parece que es un tema importante tenerlo aquí presente, porque de pronto nos puede ir pensando en algún trastorno, o cómo lo podemos ver ahí. Pero doctor, y lo he trabajado mucho en consulta, muchas veces con el adolescente que está entre los 14 y 17 años, ¿cierto? Muchas veces hay que hacer a un lado, digamos, un diagnóstico. ¿Por qué? Porque un ciclo evolutivo. Hay un proceso de desarrollo, hay un proceso también de identificación, de reconocer unos gustos, unas preferencias, ¿cierto? Entonces, por eso es que es importante también asegurarnos y consultar con los especialistas de cada área, porque muchas veces lo que se considera un diagnóstico puede ser normal dentro de sus procesos de desarrollo psicoevolutivo, o lo que puede ser considerado dentro del proceso de desarrollo puede ser un diagnóstico. Entonces, por eso la importancia de consultar, por eso la importancia de estar alerta también a todos esos cambios. Muchas veces, digamos, dentro del contexto familiar empiezan a desaparecerse los objetos, empieza a faltar dinero, empiezan a faltar, entonces el chico llegaba antes a las 6 de la tarde del colegio, ahora llega a las 8. Mire que son signos muy que muchas veces, ay no, eso es normal dentro del adolescente. No, hay unos desarrollos que son normales, ¿cierto? Pero cuando son excesivos también
¿cierto? Ahí es donde está la alerta. Claro, usted acaba de decir cosas muy importantes, que es el acompañamiento y buscar ese apoyo psicológico, social y familiar, y también a los docentes que nos ven, siempre apoyarse de una persona profesional, en un docente, un psicólogo de apoyo para poder dar un diagnóstico claro. Eso es un tema muy importante. Seguimos avanzando en momentos de salud. Creo que con Bernardo nos queda muy claro esas urgencias psicológicas, y la idea es poder seguir en diferentes programas hablando más del tema de salud mental, que, como dijimos varias veces, es una pandemia que hoy se está viviendo en todas partes. Entonces, agradecerles a todos, un abrazo, Dios los bendiga, los espero en el próximo programa.